Hola, mi nombre es Daniela y él es Benjamín. ¿Cómo conocí yo a Intuición Materna? Ant- Antes de que yo estaba como pensando si quería ser mamá o no. Entonces estuve investigando mucho sobre todos los temas de embarazo, parto. Y entre esa mi investigación, pues resultó que era el día de la dula aquí en Intuición Materna. Y estaba abierta la casa de Intuición y uno podía venir a hacerles preguntas a las dulas. Y yo en ese momento pues no, ni siquiera sabía si quería ser mamá o no, entonces no sabía nada del tema. Y vine y estaban aquí 4 dulas, entre ellas Lidia, que fue la dula de mi parto, y también estaba Viana, la partera. Y luego de terminar de hablar del tema de las dulas, que pues con las dulas me súper convencí de que tuviera, si tenía un hijo, tenía que tener una dula fuera como fuera mi parto. Eh, Ahí fue donde conocí primero el término este de parteras, y la verdad que esa primera vez sí fue un shock para mí, no me convenció, me pareció una cosa muy, muy loca, muy extrema, y me fui pues, pero contenta con Intuición por haberme presentado a las dulas. Y luego que ya me decidí que sí quiero ser mamá, entonces empecé a seguir con mi investigación, y todo lo que yo leía y los documentales que veía, todo como que todo me resultaba que el parto que yo quería era un parto sin intervenciones, un parto en un lugar que fuera como una casa, un parto como muy amoroso, con las luces cálidas, todo. Y todo fue como que cuadrando que es lo que hacen aquí las parteras. Entonces, o sea, sin querer, fue como, esto es lo que yo quiero. Y, y bueno, en ese entonces, como yo estaba como planeando un embarazo, fui con mi ginecóloga y le dije, yo quiero quedar embarazada, ¿cómo me empiezo a preparar? Y ella me dijo, bueno, te puedes preparar así y así, pero de entrada te digo que vas a tener que ser cesárea. Y yo no estaba ni embarazada, y yo, ¿por qué me está diciendo que voy a tener que ser cesárea? Y yo, ¿por qué? Me dio una explicación ahí toda extraña que realmente no me hizo nada de sentido. Y, o sea, fue como, es el balde de agua fría de, esto no es para mí, porque esta ginecóloga es con la que yo iba desde siempre, muy amorosa, muy linda, o sea, y también me tomé también la tarea de investigarla antes de ir con ella, investigar mucho, y me dice eso de entrada, y, o sea, sin ningún fundamento, básicamente. Y yo a veces cuando cuento esa historia de que, ay, es que la ginecóloga me dijo de entrada que iba a tener que ser cesárea, me dicen, ay, es que tú sos muy chiquita. Pero eso es súper mito, y fuera de que las investigaciones, la ciencia, mi mamá es súper petit y me tuvo a mí, a mi hermano natural. Entonces, ya con eso yo lo llevo como bandera de que no es verdad que por ser pequeña voy a necesitar una cesárea. Entonces, bueno, eso fue como el balde de, bueno, no, esto no es para mí. Entonces sí regresamos con las parteras y yo tuve un embarazo antes de Benjamín, que lo perdimos. Y en esa experiencia mi esposo todavía no estaba 100% convencido de venir a Intuición, entonces veníamos aquí e íbamos con una ginecóloga, estábamos con el doble. Y realmente tuvimos como que, no fue mala experiencia con la ginecóloga, pero sí pudimos vivir esa diferencia de trato con la ginecóloga. De una vez te tomaba estas hormonas, te hago un ultrasonido sin preguntarme, mientras que acá todo fue como que a mí, como me gusta mucho investigar y leer y todo, entonces yo fui muy activa en lo que quería o no que me hicieran. Entonces, como que tuvimos esas dos experiencias, y ya cuando quedé embarazada de Benjamín, o sea, mi esposo ya estaba súper seguro de que lo quería tener acá, yo también, obviamente. Ya solo venimos con Viana, no fuimos con ningún otro doctor, más que para nuestro plan B, que, que fue la doctora que recomiendan aquí, que pues también va muy alineada a respetar el parto natural. Entonces fuimos con ella solo para tenerla como plan B, para conocerla por si acaso tuviéramos necesidad de ir a un hospital. La fuimos ahí, y también muy linda la experiencia que ella nos dijo, bueno, espero no volverlos a ver, porque pues eso significaría que todo se daría como nosotros queríamos, que era tenerlo aquí. Y bueno, así fue como llegué a Intuición Materna. Yo en mi familia todos me decían que, ay, es que tu mamá y tu abuela tuvieron los partos súper rápido. Mi abuela me decía que entre sus 6 hijos no sumaban ni 6 horas de parto.
Entonces yo estaba confiada, creía de que me iba a ir así, súper fácil. Pero no. Entonces se me cayó el tapón el lunes en la mañana, justo el día de las 40 semanas de Benjamín, puro relojito. Y empecé con contracciones que obviamente muy leves. Todavía me vine a hacer un masaje aquí. Llegó mi mamá a almorzar, o sea, pasamos el lunes de lo más tranquilo y ya en la noche empezaron a ser más fuertes y más frecuentes, pero no nos podíamos dormir porque teníamos como que la ilusión de que ya iba a venir. Entonces no nos dormimos, yo me quedé armando un rompecabezas, mi esposo estaba viendo un partido de básquet en la tele y yo decía, ay, este Benjamín tan lindo que me da las contracciones cuando son los anuncios del partido. Entonces estaba armando rompecabezas, ay, contracción, le decía a mi esposo, llegaba mi esposo y me hacía el masajito. Y así pasamos la noche hasta que dio la medianoche y ya nos fuimos a dormir. Pero como yo tenía con las contracciones como cada media hora, 15 minutos, entonces me despertaba cada ratito, no podía dormir bien. Entonces me levanté a bañarme, a peinarme, que según yo iba a ser súper rápido mi parto, pero no. Y entonces dije, bueno, voy a esperar a que sean las 4 de la mañana, que se me hacía una hora decente para despertar a Viana, a la dula y a mi esposo. Y ya los desperté y les dije que ya no aguantaba, que me dolían, que según yo ya eso era el trabajo de parto activo, pero no. Y bueno, pasamos la mañana con mi esposo ahí en la casa, pasando las contracciones con los masajes, ejercicios que habíamos aprendido. Estaba con mi perrito también, con Lidia de la dula le decíamos que es el perrito dulo, porque él estuvo con cada contracción, él llegaba como que supiera a darme cariñitos y estaba ahí. También nos fuimos al cuarto de Benjamín a pasar también ciertas contracciones porque como que nos ponía en ese pensamiento de lindo, de que ya iba a venir, que todo súper lindo. Y ya como bueno, después llegó Lidia durante la mañana, la dula, y también pasamos ahí unas contracciones, comí un poquito, tomé un poco de agua, me volví a bañar. Y al mediodía nos dijo Viana, si quieren ya pueden venir a Intuición Materna, entonces nos venimos caminando. Yo vivo aquí a 2 cuadras, entonces nos venimos caminando con las maletas, con los sueros. Todavía pasé 2 contracciones en el camino, me tuve ahí en la pared. Un vecino nos vio y le preguntó a mi esposo si todo estaba bien, pero pues todo estaba bien. Venimos a Intuición Materna y ya me metí a Latina. Y según yo ya con estar acá ya iba a empezar todo, pero era solo el comienzo porque pasamos desde el mediodía hasta la medianoche. Benjamín nació a la medianoche. Entonces pasamos de mediodía a medianoche aquí en Intuición Materna. Me metía y me salía de Latina, me bañé, cambié muchas posiciones, medio comí. Y bueno, ya en las últimas, ya como a las 8 de la noche, ya me enojé. Y yo le decía a todos, a Viana, a la dula y a mi esposo, esto no es bonito. Ay, durante ese tiempo yo me enojé, yo le decía a todos que esto no es bonito. Me habían dicho que el parto era algo lindo, yo no lo siento lindo, esto es horrible, estoy sufriendo. Me mintieron, me estafaron, porque en mi familia me dijeron que era corto, esto es demasiado largo. Yo estaba súper enojada. Le dije a mi esposo, no vamos a volver a tener más hijos. Y bueno, yo antes del parto sí le había dicho a mi esposo, yo cuando esté ahí le voy a pedir que me lleve a un hospital y que quiera una epidural o una cesárea o algo, no me haga caso. Entonces él asustado me dijo, entonces ¿cuándo voy a saber que sí es necesario llevarlo a un hospital? Y yo le dije, bueno, si la partera dice que hay riesgo con el bebé o conmigo. Entonces, bueno, durante ese mi berrinche que yo tenía, que estaba alegándole a todos, a mi esposo sí le dije, quiero que me abran, llévenme a un hospital, sáquenme de aquí. Y mi esposo como que medio pensándole si era cierto o no. Pero lo divertido es que yo nunca se lo dije a Viana, porque como que yo sabía que si se lo decía a ella, tal vez ella iba a influir en que mi esposo dijera, no, si quiere irse a un hospital. Entonces, solo era como para hacer el berrinche. Para sacar eso que yo ya no aguantaba. Cuando estaba en ese mi enojo de que quería que me abrieran, que ya no podía más, Viana me dijo, porque yo le dije, Viana, ya no quiero estar aquí. Entonces ella me dijo, entonces, ¿dónde querés estar? Y yo, en mi casa.
Entonces ella me dijo, ya después del parto, me dijo, yo te pregunté ahí como para ver si sí te querías trasladar, porque sí la estabas pasando muy mal, pero me dijiste que querías estar en tu casa, entonces seguimos con el parto, pues. Y bueno, yo lo sentí muy largo, muy doloroso. Ella dice que fue algo que es algo normal, que así son los partos. Lo logré quedarme aquí. Sí, la pasé como te digo, gritando que esto no era bonito, que ya no podía más, que me iba a morir. Pero solo salió la cabeza y ya estaba yo, contenta, ya sé que voy a hacer para mi segundo parto. O sea, fue, no sé, mágico. Salió, terminó de nacer, me lo pusieron aquí. Me desplomé porque sí, no me daban las piernas. Y entonces acostados en el piso estábamos como con mi Jamín acá, me dieron miel, me pusieron oxígeno, y estaba temblando, o sea, había sido mucho esfuerzo para mi cuerpo. Pero yo estaba contenta, o sea, exhausta, pero contenta. Y ya después me cargaron hacia la cama. Viana me cosió porque sí me rasgué un poco. Y yo le dije, Viana, necesito ir al baño porque todo el parto y no logré ir al baño tranquila porque yo, como que me da pena hacer enfrente de mi esposo y de la dula, pero a la vez no quería que ellos me dejaran sola. Entonces no podía hacer, entonces esa era una de las cosas que quería cambiar para mi segundo parto. A quitarme esa timidez para no tener esa incomodidad todo el trabajo de parto. Y bueno, después de que fue al baño me costó, o sea, de verdad que mis piernas ya no me daban, estaban súper débiles, eh, pero estaba contenta y ya me lo pusieron, pues ya me fui a la cama aquí y nos acostamos con él mientras limpiaban todo y yo les decía que me disculparan todo lo que les había dicho durante el parto y ellas me decían que no, que era normal. Y luego, bueno, ya después que me junté con mi dula, yo le decía, ay, qué pena todo lo que me quejé y todo lo que grité y lo que me enojé, y me dijo, o sea, al contrario, qué bueno que escogiste bien tu lugar y las personas que te iban a acompañar, porque imagínate que hubieras estado en otro lugar donde te callaran, donde no te dejaban gritar todo lo que gritaste, y tiene razón, o sea, yo sí he escuchado esas historias de a las personas que las callan cuando están gritando o les dicen algo, y a mí pues me dejaron decirles de todo, enojarme, y entonces como que sí fue otro de los pros de tenerlo aquí, aparte de todo lo que yo había investigado, pues eso, sentirme en mi libertad de poder expresarme, gritar, enojarme, y, y después pues de celebrarlo tan contentos, y que desde que nació él pues lo trataron con mucho amor, nada de sondas, nada de separarlo, nada de hacerlo llorar, o sea, súper con todo el amor, em, siempre estuvo conmigo, el, el cordón que mi esposo dijo que él no lo quería cortar, al final sí lo quiso cortar, y fue a las horas, pues todo como lento, sin prisas y con mucho amor. Y bueno, cuando ya terminaron de limpiar y todo, nos quedamos solos aquí en la cama con mi esposo y con Benjamín, o sea, otra cosa que yo creo que en una camilla de un hospital no hubiéramos cabido los tres acostados tan cómodos. Entonces estábamos ahí cómodos, nos quedamos ahí dormidos. Y al día siguiente vino mi mamá con el caldo de gallina, otra cosa que no hubiera podido hacer en otro lugar. Entonces vino mi mamá con el caldo, almorcé el caldo aquí, súper tranquilos. Y ya Diana me dijo, mira, no te puedo dejar ir porque no ha hecho pipí, Benjamín. Pero ya había hecho papá, ya tenía su meconio, entonces le estaba cambiando mi esposo el pañal. Cuando sale el chorrito de pipí, la fuente, yo, ay, qué alegre, ya nos podemos ir, ya hizo pipí. Y bueno, ya nos fuimos, o sea, él nació a la medianoche y a las, creo que 2 de la tarde de ese mismo día ya nos fuimos a mi casa. Yo y Luza, que según yo me iba a ir caminando de regreso, igual como me vine en el parto, pero no, sí estaba muy cansada, mis piernas todavía estaban muy débiles. Y ya en mi casa, pues la recuperación de verdad que sí fue muy rápida. Más que todo lo que tenía era ese cansancio, ese agotamiento en mis piernas.
Pero ya en una semana ya estaba nítida, ya hasta le decía a mi esposo, ya lista para el otro, para que todavía nos dé tiempo de que vayan al mismo grado del colegio con Benjamín. O sea, de verdad que me sentía súper bien. El desgarro igual, la semana me sentía nítida. Ya, o sea, yo le decía a mi mamá, mira, ya es lo que puedo hacer, ya levantaba la pierna, de verdad, sin ningún inconveniente. Y Benjamín súper sano, no, o sea, todos los miedos que le meten a uno, que pueden pasar en un parto, en un nacimiento, pues no pasó nada, todo salió bien. Durante mi parto no sentí miedo. Durante el embarazo, yo no le dije a la gente que lo iba a tener con partera, que lo iba a tener en institución materna. Yo a las personas les decía mi plan B. Yo decía, bueno, es medio cierto porque pues si no sé aquí lo voy a tener en ese hospital. Entonces no les decía a las personas porque no quería que me metieran sus miedos, porque al principio, como te digo, yo sí estaba muy como, uy, las parteras, qué miedo. Luego me fui informando y me fue gustando todo lo que viví. Entonces ya estaba yo 100% segura que lo quería tener acá, pero dije, no quiero que la gente me meta sus miedos. Entonces no le decía a la gente dónde lo iba a tener. Eh, sí les decía que lo quería natural, pero como que iba tanteando el ambiente con las personas, porque algunas personas que yo les decía, ay, es que lo quiero, por ejemplo, en agua, ay, no, qué miedo, se puede ahogar. Entonces yo decía, bueno, no te voy a seguir contando. Y otras personas que me decían, ala, qué chilero, yo conozco una que lo tuvo así, entonces yo decía, entonces ya les empezaba a contar la verdad, que era la que lo iba a tener acá. Y yo me sentía culpable de no estarle contando a la gente la verdad, pero Lidia, mi dula, me tranquilizó porque me dijo, mira, el parto es algo tan importante. O sea, imagínate si tú estás buscando un trabajo, no estás diciéndole a toda la gente, estoy desempleada, hola, estoy desempleada, no, solo a la gente que tú sabes que te puede ayudar a conseguir un trabajo. Y el parto, que es algo mucho más importante, tú tampoco tenés la obligación de estarle contando a todos, lo voy a tener con una partera, lo voy a tener aquí. Entonces, no te sientas mal de no exponerte. Entonces, pues con esa tranquilidad viví así mi embarazo, medio en secreto, medio contándoles a algunas personas. Y ya que nació Benjamín, que está sano, lindo, y yo también, pues ya que todo el mundo sepa que lo tuve con parteras, a mucha honra, estamos muy orgullosos de haberlo tenido acá, sin ninguna intervención, que era como yo lo quería. Eh, eso. Valió la pena, sí. Primero, yo cuando ya estaba segura que lo quería tener aquí durante mi embarazo, yo decía, ay, es que todos deberían tener su parto natural porque todas podemos. Y ya habiéndolo vivido, no. Cada mujer que tenga su parto como se le dé la gana. Como con quien ella quiera, donde ella quiera. O sea, de verdad que sí, aprendí que cada mujer debe de tener su parto donde ella se sienta más segura. Y si eso es en el mejor hospital del mundo, o sea, ojalá que lo pueda tener ahí, porque es algo tan personal de cada uno, eh, de cómo lo querés tener. Ahora, para los que sí lo quieren tener natural y no se animan o tienen esos miedos de la gente, sí les diría que se animen a investigar un poco más. Yo me metí a un curso donde decían, nunca has dudado de que tu corazón vaya a dejar de latir sangre a tu cuerpo, nunca has dudado de que tus pulmones vayan a oxigenar tu cuerpo, porque dudas de que tu útero va a poder parir. Y es verdad, o sea, la que quiera parir natural, yo creo que se puede investigar e informar y buscar lo más importante, los aliados, los profesionales de la salud que busque, que sí estén alineados a ese parto que ella quiere. Yo creo que yo con todo lo que sufrí, lo que grité, lo que me enojé, en otro lugar no me hubieran esperado, no me hubieran tenido la paciencia que me tuvieron acá y me hubieran abierto. Entonces sí, buscarlas, obviamente no, pues hay situaciones en las que no se puede, pero llegar a que realmente la situación sea la que no se puede y no que te metan miedos o que te metan mitos, o así como a mí me dijeron de una vez, no podés sin siquiera yo estar embarazada, entonces sí se puede, eh, pues las que puedan y las que quieran, que busquen, que busquen, que busquen a las personas que las puedan acompañar para que las puedan, que las esperen, que les den todo ese espacio que me dieron a mí. Yo me sentí súper poderosa cuando nació, yo súper creída diciéndole a todos, ay, es que yo sí tuve mi parto natural. eh, la verdad que sí, me sentí súper poderosa, siento que puedo hacer lo que sea. No creo que, o sea,
sí, de haber circunstancias en las que hay cosas que uno no puede hacer, pero creo que uno puede luchar por buscar lo más posible lo que uno quiere hacer. Pero primero agradecerle a la institución materna, como muchas cosas que dije que no hubiera podido hacerlas en otro lugar. Yo, con lo que yo me quejé y grité, no creo que me hubieran tenido paciencia en un hospital. Eh, entonces, gracias. Y yo con cada cita que tenía aquí me sentía súper emocionada de venir, era una ilusión venir. Eh, con mi esposo también, o sea, cada vez que ponía en la agenda tenemos intuición materna y qué alegre, tenemos que ir. Y ya se siente más como una comunidad. A mí, yo pues como vivo cerca, me gusta seguir viniendo cuando hacen algunas cosas. Y, o sea, es un lugar como muy amoroso y muy para hacer comunidad. Y donde no te ven como un paciente, o sea, somos todos personas, un bebito con un nombre y al que lo han tratado con mucho amor, entonces gracias a Intuición Materna.